Pues vamos a iniciar, ¿ok? Vamos a iniciar en esta noche. El tema que vamos a ver se llama ¿Cómo se activan y retienen las bendiciones? Nuestra cita base la tenemos en Efesios capítulo 1, verso 3, que dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ok? Entonces escucha, la Biblia nos muestra que ya fuimos bendecidos en Cristo, pero a pesar de ello hay que activar esa bendición a fin de disfrutarla. Y solamente hay dos maneras de lograr esto. Una es temporal y la otra es permanente. La pregunta es, ¿cuál de las dos escogemos? Entonces, si nos dieran a escoger, la mayoría diríamos, no, pues la permanente. Pero la realidad es que la mayoría estamos viviendo en la temporal. ¿Ok? Y es lo que vamos a aprender hoy, a discernir cómo es que estamos viviendo y disfrutando de una bendición temporal y o qué es lo que tenemos que hacer para disfrutar de una permanente. ¿Ok? Seguimos. Escucha, punto número 1. El antiguo pacto demandaba esfuerzo en hacer la voluntad de Dios a fin de recibir lo prometido o esa bendición, pues el antiguo pacto estaba carente del Espíritu de Dios. Por ello no se hacían las cosas de corazón o no se hacían en amor. Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender, que en el antiguo pacto el Espíritu Santo, aunque estaba presente, no estaba en las personas. Solamente estaba con o sobre las personas. Y esto provocaba que la gente obrara por esfuerzo humano o con esfuerzo humano a fin de recibir esas bendiciones prometidas. Esto lo encontramos en Josué capítulo 1, versículo 6 y versículo 7, que es un ejemplo que dice: Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, a la que él te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces aquí Jehová le está diciendo a Moisés que se tiene que esforzar en hacer todas las cosas que le fueron ordenadas a Moisés. Y no se tiene que apartar ni a diestra ni a siniestra, sino que se tiene que esforzar en permanecer haciéndolas como se le ordenó, a fin de que recibiera todas esas cosas. Entonces, aquí estamos viendo que hay un esfuerzo humano que se demanda en la ley. La ley demandaba esfuerzo humano a permanecer en esas cosas, ¿sí?, escritas a fin de recibir lo prometido. Punto número 2, escucha. Hoy en día se nos ha enseñado, ¿sí?, que la bendición de Dios en Cristo se activa o se recibe, punto número 1, cuando damos a los hombres en fe. ¿Ok? Entonces, el antiguo pacto nos enseñaba que todo era por medio de obras. Haz, esfuérzate, 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 no desmayes. Y en el nuevo pacto se nos enseña que todo lo recibimos por medio de la fe. Y entonces nos enseñan esto, que la bendición lo obtenemos cuando damos a los hombres en fe. Y encontramos esto en Lucas capítulo 6, verso 38, que dice: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, y rebosarán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, desde este versículo se toma la enseñanza que tenemos que aprender a dar. Y en la medida que damos, como tenemos fe, que es mejor dar que recibir, esa fe y esa obra nos lleva a recibir. ¿Ok? Luego también nos han enseñado que tenemos que aprender a sembrar generosamente en fe. El primero es a dar a los hombres en fe. El segundo es sembrar generosamente en fe. Segunda de Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra también segará, el que siembra escasamente también segará generosamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. También nos enseñaron que cuando hacemos un voto o pactamos o accionamos en fe, ¿sí? Génesis 28,
versículo 20 y 22 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en el que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que él me diere, el diezmo apartaré para él. Entonces aquí encontramos otra vez que el hombre está pactando con Dios por medio de la fe. Entonces el nuevo pacto nos enseña eso, que por medio de la fe tenemos que aprender a dar. Por medio de la fe tenemos que aprender a ser generosos. Por medio de la fe tenemos que aprender a pactar. Y si hacemos esto, por esa fe, por esa obra, vamos a recibir. ¿Ok? Escucha, se nos ha enseñado que debemos de obrar en fe y esto es correcto. Pero hay un problema en esto. Y este problema nadie lo ve. Pues todo lo que obtenemos por fe o por obras, escucha, no lo retenemos. Solo lo disfrutamos de forma temporal o circunstancial. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué? ¿Sí? Entonces es una realidad que en el antiguo pacto se nos enseñó a obrar, a esforzarnos para obtener una bendición. Llegamos al nuevo pacto y se nos enseña que hay que obrar, pero ahora también con fe para obtener esa bendición. Y la realidad es que ahora sí obtenemos esa bendición. Ya no es tanto el esfuerzo, ahora empleamos de la fe. Pero algo que venimos notando es que aunque recibimos lo prometido, aunque recibimos la bendición, aunque recibimos la sanidad o la prosperidad, es algo que no permanece constante. Como que la tenemos y la perdemos, como que la recuperamos y la volvemos a perder. Entonces la pregunta es, ¿por qué no somos capaces de retener y vivir y disfrutar en esa bendición que obtenemos? O sea, que siga fluyendo y fluyendo y que no sea temporal. Entonces vamos a ver esto. Escucha, hermanos, debemos de saber que cada una de estas acciones en fe son vanas y sin sustancia. Escucha, estas acciones que se tomaban en el antiguo pacto sin fe eran vanas, y las que ahora tomamos en el nuevo pacto con fe y obras también son vanas, porque están carentes de algo. Escucha, son vanas y sin sustancia si están divorciadas de una comunión íntima con Dios, y si son impulsadas por la sola información o la sola fe, o por nuestras necesidades o por imposiciones humanas. Esto es lo que ya vimos como un poder engañoso. Es no tener fundamento, es recibir una bendición en saco roto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente está obrando el poder de atracción, pues lo que creemos, lo creamos o lo materializamos. Entonces, entendamos, obramos en fe y es válido, estamos viviendo en una ley, pero esa es una ley temporal, circunstancial. ¿Me explico? Porque está carente de espíritu, y para que tenga la sustancia y sea permanente, tiene que ser obrada en amor, en comunión. Y muchos de nosotros solamente obramos en fe y en ese momento recibimos en fe, pero al rato se pierde otra vez la bendición. Al rato volvemos a obrar en fe y volvemos a recuperar la bendición y se vuelve a perder la bendición, porque estamos obrando de forma circunstancial, de una forma por información, por necesidad o por imposición, pero no es nuestro estilo de vida. ¿Ok? Ahí es donde está la clave. Vamos a seguirlo viendo poco a poco. Escucha, punto número 3. Hermanos, la Escritura nos enseña que existe una ley de atracción, es decir, la fe, que nos enseña cómo crear y obtener lo que deseamos. Pero también la Escritura nos enseña cómo retener lo que atraemos o lo que creamos. Entonces la Biblia no solamente nos habla de la fe y de las obras. La Biblia nos habla de una sustancia, y cuando las obras, la fe, no están sustentadas por esa sustancia, todo lo que recibimos
se hace temporal y circunstancial. Entonces ahí es donde está la clave. Tenemos que sumarle sustancia a las obras y fe a las obras. La fe produce obras, pero tiene que haber una sustancia, ¿ok? Escucha, así que existe la ley de atracción y hemos sido bendecidos en Cristo, y por eso las bendiciones son el efecto de vivir en la ley de la atracción, ¿ok? Es decir, las bendiciones son la añadidura de esa ley. El problema es que sin la sustancia de la fe y de esas obras, esa ley se pierde, se degrada, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Santiago capítulo 1, versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues tal hombre que haga esto, que recibirá alguna cosa de parte del Señor. Entonces, aquí encontramos la ley de atracción. Tú no debes de dudar, tú debes de creer que puedes recibir algo, que puedes obtener algo. Y lo recibes. El problema es que dice que dudas, o sea, no estás perseverando, no está viendo sustancia, no está viendo frecuencia en esa credibilidad. ¿Me explico? No está viendo acción constante en esa credibilidad, sino se pierde, se desvanece. Es como cuando Daniel estaba orando y llevaba 21 días orando y llega el ángel y le dice, no dejes de orar porque tu oración fue escuchada desde el primer día. Pero se me interpuso el príncipe de Persia. ¿Ok? Y entonces Daniel persevera en oración y recibe lo prometido. Pero si Daniel hubiera dejado de perseverar, entonces se hubiera perdido. Y eso es lo que hacemos. Nos movemos en fe, obramos en fe, pero solamente de forma circunstancial y temporal. Y entonces se pierde lo prometido. ¿Por qué? Porque esa acción, esa obra y esa fe es temporal, es circunstancial. Está en base a una necesidad, pero no es parte de nuestro estilo de vida, no es parte de nosotros, de lo que en sustancia somos. ¿Por qué? Porque nos falta comunión con Dios. Si tuviéramos comunión con Dios, nuestra fe y nuestras acciones fueran constantes, no fueran fluctuantes, y entonces seríamos un canal de bendición siempre. Pero como no es parte de nuestro estilo de vida, somos canales de bendición circunstanciales, no permanentes. ¿Ok? Es como cuando hay que llevar el agua a un lugar donde no hay, se echa mano de ese canal, pero mientras hay agua no se echa mano de ese canal. Y muchos así somos. No hay necesidades en nuestra vida y no hacemos nada, no obramos, no tenemos fe, vivimos conforme al mundo, conforme al sistema. Se viene una necesidad a nuestra vida y entonces echamos mano de la fe y empezamos a querer hacer en ese momento lo que Dios nos pide o lo que sabemos que tenemos que hacer y entonces obtenemos otra vez lo prometido. Ahí está la clave, ¿ok? Sigo. La ley de atracción requiere fe y requiere frecuencia a fin de no ser solo experimentada, sino vivida y retenida. Entonces, si queremos permanecer en la bendición, en lo prometido, tenemos que aprender a tener frecuencia, a tener sustancia, a que la fe y las obras sean parte de nuestro diario vivir, no de algo circunstancial. Un ejemplo de esto lo encontramos en Mateo capítulo 7, verso 7 que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abre. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros,
así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, si tú quieres recibir algo constantemente, ¿qué tienes que hacer? Dar y se te dará. Es algo constante. Pero si tú no quieres vivir en la ley y en los profetas, o sea, en la voluntad de Dios, entonces no busques constantemente, no pidas constantemente, porque no se te va a dar constantemente. Por eso dice, al que pide, recibe. Si hay una constancia, recibes. Si no hay una constancia, no recibes. Así que cada uno de nosotros hemos experimentado en algún momento algún beneficio como la prosperidad, pero de forma no permanente, sino temporal. Y esto quiere decir que no estamos viviendo en esa ley. Es decir, no hay frecuencia y no hay sustancia en nuestra vida. Si en nuestra vida hubiera frecuencia, sustancia, nuestra vida fuera una vida de comunión. Pero como en nuestra vida no hay comunión, no hay frecuencia y sustancia. Y eso lo vemos porque de momento ya no fluye la bendición. Se para, se seca nuestra vida. ¿Me explico? Entonces tenemos que aprender a permanecer en comunión con Dios para que esa fe no mengüe y las obras sean generadas por la fe. ¿Por qué? Porque la comunión genera fe y la fe genera obras. Y si ya no hay obras en nuestra vida, es porque nuestra fe ha decaído. Y si no hay fe en nuestra vida, es porque nuestra comunión, nuestra sustancia, nuestra frecuencia en Dios se ha mermado. Y por eso estamos en esterilidad, por eso no estamos siendo usados. Por eso es que no se ve en nosotros la bendición de Dios que hemos recibido en Cristo. O sea, ya está, pero no la tenemos activada. Porque estamos desatendidos de la vida de Dios, del fluir de Dios. ¿Ok? Sigo. El principio del antiguo pacto demandaba sustancia en el cumplimiento de lo escrito, a fin de recibir lo prometido. De lo contrario no se recibía nada. Hoy se dice que solo se requiere fe, y esto es verdad, pero el punto es cuánto estamos reteniendo de lo que estamos recibiendo. Así que a fin de retener la bendición, debemos de saber que hoy en el nuevo pacto, Dios está produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, si nosotros tenemos una comunión permanente en Él, no tendríamos necesidad de esforzarnos, porque Él está produciendo el querer como el hacer. Pero como no tenemos intimidad, no tenemos frecuencia en Él, entonces no se está produciendo esa vida interior en nosotros. No es culpa de Él, no es que Él no la quiera producir, es que nosotros no estamos en Él. Ese es el problema. Tenemos que aprender a estar en Él. Jesús que dijo, si el pámpano no permanece en mí, no puede llevar fruto. Separados de mí, nada sois, y sin mí, nada podéis hacer. Entonces, para que disfrutemos la bendición, para que retengamos la bendición, hay que estar en Él de una forma constante, frecuente y permanente. Y en esa misma medida estará fluyendo lo prometido a nosotros a través de Cristo Jesús. Amén. Escucha, vamos a Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Aquí Dios nos está poniendo una ley, que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como para el Señor.
no para los hombres, porque si lo hacemos para el Señor, seríamos constantes. Pero si lo hacemos para los hombres, seríamos fluctuantes. Y esa ley de atracción no se puede burlar, no puede ser burlada. Lo que el hombre siembra, el hombre cosecha. Por eso dice el verso 25, mas el que hace justicia, recibirá la justicia que hiciere. Si tú y yo tenemos comunión, la bendición en Cristo se materializa, se hace permanente. Eso es justicia. Pero si tú y yo no tenemos comunión, la bendición de Cristo no se materializa. Eso es justicia. ¿Ok? Por eso el verso 25 dice, mas el que hace justicia recibirá la justicia, lo que es justo, porque no hay acepción de personas delante de Dios. Entonces no es que a unos Dios los ame más y por eso les esté proveyendo bendición y a otros menos y a esos no les da. O estos ya se la ganaron y estos todavía no se la ganan. No, la clave está en tener fe, en obrar, pero haciendo todas las cosas como para el Señor, en amor, en sustancia. Amén. No de forma temporal, circunstancial o por necesidad. ¿Ok? Seguimos. Hermanos, debemos de darnos a Dios a fin de retener lo prometido y recibirlo en fe. Entonces, si queremos recibir y retener lo prometido en fe, tenemos que darnos al Señor. Un ejemplo de esto lo encontramos en Proverbios 23-26, que dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pues primero Dios nos pide el corazón y luego obrar en sus caminos. Pero muchas veces estamos obrando, pero no le hemos dado el corazón, no lo hacemos con amor. Lo hacemos por necesidad, lo hacemos por información, pero no en amor. Proverbios 4:4 dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Otra vez la escritura dice, retén, que tu corazón retenga mis palabras, mis mandamientos. Entonces, si la palabra, si su voluntad, si su deseo está en nuestro corazón, es parte de nuestro corazón, las cosas demás van a fluir. Pero si en nosotros no está el hacer su voluntad, el obedecer su palabra, sus mandamientos, etcétera, etcétera, entonces todo lo que hagamos en fe no sirve, no tiene sustancia. Por eso no lo retenemos lo que recibimos. ¿Ok? Otro ejemplo de esto lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 8, verso 1, que dice, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concedamos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hicieron los macedonios? Los macedonios pedían, rogaban ser participantes de ofrendar para el beneficio de los santos, para las necesidades de los santos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que primero se dieron al Señor y por lo tanto no escatimaban, no les costaba, no tenían ni que pensar, ay, lo voy a dar en fe para que Dios me bendiga. No, simplemente su corazón les dictaba lo que tenían que hacer. Eran impulsados a hacer las obras según la voluntad de Dios, como dice al final. ¿Sí me explico? Entonces la voluntad de Dios siempre va a ser hacer el bien y hacerlo en amor. Pero eso nace de una comunión íntima con Dios, porque nace del Espíritu de Dios. Él lo produce. Pero vuelvo a repetir, si no tenemos constancia, comunión,
en el espíritu, ¿de dónde va a fluir ese impulso natural? ¿De dónde va a fluir ese impulso de amor hacia la obra de Dios o hacia el prójimo? No va a fluir, vamos a estar secos, ¿ok? Sigo. Así que a Dios, hermanos, no le importan nuestros esfuerzos humanos, tampoco le importa nuestra fe, a fin de obtener salud física y prosperidad económica, ni le importan nuestros servicios a los hombres de corazones vanos, falsos o egoístas. ¿Sí lo entendemos? A Dios no le importa nada de eso cuando no lo hacemos en amor. Nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo en saco roto, en saco roto, en saco roto. Y eso es algo que como iglesia deberíamos de frenarnos. ¿Por qué recibo en saco roto? ¿Por qué no retengo? ¿Por qué viene y se va, viene y se va? Porque no hay amor. No hay amor al Señor, no hay amor a los hombres. ¿Ok? Isaías capítulo 29, verso 13 dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor mío no es más que mandamiento de hombres que les han sido enseñados. Entonces muchos estamos así, obrando por mandamiento, obrando por lo que nos han enseñado. Y servimos y tenemos ministerio y predicamos y evangelizamos y cubrimos necesidades y visitamos. Pero ¿cuánto de eso es nacido de amor? ¿Cuánto de eso es nacido de que yo quiero hacer la voluntad de Dios? Me nace, me deleito en hacer la voluntad de Dios. No nos nace. Y no nos nace porque no hay comunión. Entonces tenemos que recapacitar, hermanos, y reconsiderar cuán importante es que vivamos una vida de comunión, de intimidad con Dios, a fin de que la vida de Dios fluya por naturaleza y nos impulse a hacer por naturaleza esas obras en fe y en amor. Pues sin amor no somos nada. Sin amor de nada sirve que demos nuestro cuerpo para ser quemado. Sin amor de nada sirve que demos nuestros bienes a los pobres. Amén. De nada sirve que obremos en fe si no hay amor. ¿Ok? Seguimos. Punto número 4. Hoy debemos de aprender a meditar en nuestros caminos, en todo lo que estamos haciendo, a fin de vivir y retener lo prometido. Entonces, estamos en un tiempo donde tú y yo podemos meditar en todo lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo en amor. Lo estamos haciendo de un corazón sincero y agradecido para con Dios. ¿O qué es lo que nos está motivando a hacer lo que estamos haciendo? A ejercer lo que estamos ejerciendo. ¿Es realmente Dios? ¿Es la gratitud de lo que Él ha hecho por mí? ¿O qué me está inspirando a hacer eso? ¿Un corazón mezquino? ¿Fama? ¿Honra? ¿Aprecio? Tenemos que meditar, ¿ok? Esto lo encontramos en Ageo capítulo 1, versículo 5, que dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analizar cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestras emociones cotidianas, ¿sí? Pero más importante es cuáles son nuestras acciones que tenemos para con los hombres. Toda acción que tenemos para con los hombres en la iglesia o fuera de la iglesia, ¿son realmente motivadas por Dios, por amor? ¿Por amor a Él, por amor al prójimo? ¿O son motivadas solamente porque sabemos que lo tenemos que hacer? ¿O son motivadas porque queremos quedar bien?
Entonces, estamos a tiempo, hermanos, de meditar. ¿Para qué? Para que todo lo que Dios ha dado a través de Cristo sea permanente, lo podamos disfrutar y podamos darle a otros, a los que nos rodean, de esa bendición permanente. ¿Ok? Punto número 5. Escucha. El vivir en armonía, el vivir en comunión y en amor para con Dios y los hombres, genera la retención y el disfrute de la añadidura. Esto lo encontramos en Deuteronomio 28, versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres, escucha lo que dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces dice, si guardares. ¿Y qué es eso de guardar? De atesorar. David decía, Señor, me deleito en hacer tu ley. El hacer tu ley me agradó. O sea, David tenía en su corazón ya la ley de Jehová. Le agradaba, se deleitaba. No le era gravosa, no le era pesada. Porque tenía deleite en Dios, comunión en Dios, reconocimiento en Dios. Y si nosotros tenemos intimidad con Dios, amor a Dios, amor al prójimo, entonces el hacer su ley, el hacer las obras, el hacer todo va a ser deleitoso. Pero de lo contrario, no sirve, hermanos. ¿Ok? No sirve. Tenemos que guardar sus mandamientos, sus leyes, sus principios en nuestro corazón. Que eso nos sea agradable. Y entonces fluirá lo demás. Amén. Por último, escucha, hermanos, Dios no desea que recibas tu salario en saco roto. Él desea que medites en sus caminos, que te des primeramente a Él, que no te esfuerces en hacer su voluntad, sino que todo lo hagas en amor y por naturalidad. Eso es lo que Dios desea, que todo lo hagamos por naturalidad. Pero para que sea por naturalidad, tenemos que permanecer adheridos a la vid. Y la savia correrá por las ramas, y la rama llevará fruto. Nadie la forza, es su naturaleza. Entonces, si algo no está siendo productivo en nosotros, constante en nosotros, permanente en nosotros, es que la savia no está corriendo bien en nosotros. Nos conectamos y nos desconectamos, nos conectamos y nos desconectamos. ¿Ok? Entonces, recapacitemos, hermanos, y volvamos al Señor. Hagamos lo que Dios quiere que tengamos que hacer, pero hagámoslo en amor, como para el Señor y no para los hombres. Y de Él recibiremos la recompensa. Amén.